Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar este estudio del día de hoy en este video, donde vamos a tratar el tema tan importante para la vida de un creyente en Jesucristo, de la responsabilidad que tenemos todos los hijos de Dios de vivir conforme a la perfecta voluntad de Dios ya, y nunca más en nuestras voluntades, con nuestras propias filosofías de entendimiento, sino con las que el Espíritu Santo nos regala a nosotros a través de su palabra, y que la coloca en nuestro espíritu, y que nos la revela Él mismo, y no solo eso, sino que con la gracia de Jesucristo nos ayuda a ponerla por obra. Vamos a iniciar este tema tan importante porque nosotros estamos, dice la Biblia, que somos peregrinos, que somos extranjeros, y lo dice nuestro mismo Señor Jesucristo en Juan 17, que ya no, desde el momento que entramos a formar a la familia de Dios parte, o sea, desde el momento que tomamos parte ya en la familia de Dios, desde el momento que ya Cristo nos integra a Él mismo, formamos parte ya de su cuerpo. En ese momento dice Dios que ya no somos de este mundo, que nos da el entendimiento, nos da la revelación con su palabra y con su espíritu, que ya somos de Dios, que somos ya del reino, entramos al reino de los cielos, que está aún aquí en la tierra, que se está manifestando en la salvación de Jesucristo, como primicias de esa salvación, en todos los tiempos hasta que Cristo regrese. Y nos dice la Biblia que somos peregrinos y extranjeros, y que ahora formamos parte de ser conciudadanos de todos los santos que ya están en los cielos, que murieron en Cristo, que se mantuvieron fieles hasta la muerte, y Dios los recompensó con la vida eterna en el cielo, al lado de Él, y que están en el paraíso esperando el día del fin, donde Dios cambiará sus naturalezas espirituales, que como las tienen ahorita, en la gloria misma de los ángeles, como hijos de Dios, pero ya como ángeles mismos, que nos dice Cristo que es lo que Dios hará. Ahora, muy bien, aquí lo importante es entender que como somos extranjeros y peregrinos, ya desde que tenemos la revelación de Dios en nuestro corazón, ya el Espíritu nos guía, ya no nos guía el espíritu de este mundo, ya no nos guían las filosofías de pensamiento de este mundo, por más bonita y por más millones de libros que vendan los autores de filosofías humanas que le agrada a la misma humanidad mucho y que convencen a muchos, ya sea del evolucionismo, ya sea el hombre posmoderno, el hombre primitivo, el hombre ahorita contemporáneo, tienen sus propias filosofías, aún de mismo Dios, equivocadas, y tienen sus propios entendimientos de qué es la moral, lo bueno y lo malo. Entonces, todas esas filosofías, Dios nos las quita, las elimina de nuestro corazón y nos empieza a regalar su verdad, colocándola Él mismo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, dándonos el entendimiento espiritual que solo proviene de Él, a través de su Espíritu Santo estando en Jesucristo. De otra manera, antes creíamos en Él por la religión, pero no veíamos esa gloria que es un poder espiritual de milagro. Es un milagro que gozamos todos los días los hijos de Dios, de ver lo que la gente no puede ver, de ver lo que nosotros mismos no podíamos ver, aunque creíamos en Él y nos persinábamos y teníamos veladoras y teníamos tantas cosas, íbamos a misa, no lo podíamos ver hasta que nos convertimos en espíritu y en verdad y dejamos todas las prácticas de religión, de idolatría, de creencias, de tradiciones de los siglos que hay en los países latinoamericanos influenciados por religiones cristianas de mentira. Y conocimos a Dios en espíritu y en verdad, y ahora su verdad, que es Él mismo, nuestro Señor Jesucristo es la verdad, Él mismo se encarga de colocarla en nosotros y darnos el entendimiento. Por eso, uno de los grandes riesgos que tenemos todos los cristianos que hemos nacido ya en Dios en espíritu y en verdad, es las tentaciones que existen por las atracciones naturales que existen todavía en nosotros, porque todavía traemos el traje de carne, y por lo cual siempre estamos teniendo una batalla de todos los días para no caer prisioneros en tentaciones que este mundo nos atrae, que este mundo nos ofrece, que las mismas filosofías de pensamiento humano nos ofrecen, o que las mismas atracciones de diversión en este mundo en el área de pecado también nos ofrecen, y que en las circunstancias naturales también de nuestra naturaleza humana, en ciertas debilidades morales, podemos también caer prisioneros en pecados. Entonces, todas estas cosas Dios nos las revela en la Biblia para que tengamos un conocimiento pleno, y con ese conocimiento aumentemos la verdad de Dios en nosotros, en el entendimiento, y podamos defendernos adecuadamente con la ayuda de su poder, con la ayuda de su gracia, con su guía,
y con su verdad ya en nosotros, para no ser simples y seguir en prácticas en medio de este mundo que la gente normal le llama que estamos aquí abajo y que Dios está arriba, y tienen sus propios entendimientos y sus propias ideas y sus propias respuestas, pero nosotros tenemos la principal, que es la de Dios, su verdad. Entonces vamos a ver el libro de Romanos en los deberes cristianos, que empieza con los 2 primeros versículos del apóstol Pablo en el capítulo 12, de la importancia, donde nos empieza a dar luz, que veremos hoy, por qué un cristiano puede caer prisionero todavía del pecado, de sus malas actitudes, de parecer que no ha sido reformado, ni transformado, ni renovado en Cristo, teniendo todavía muchas características del viejo ser que ya no debiera de tener. Veamos por qué tenemos que cuidarnos mucho de este mundo y las atracciones de este mundo en internet, en televisión, en radio, en cualquier tipo de comunicación entre amigos, en la universidad, en el trabajo, en lo cual nosotros tenemos que ser luminarias y no ser faroles apagados, involucrados con todo este mundo, sino ser luminarias para que ellos sepan que hay Dios en nosotros, para que ellos también busquen a Dios y también se salven y dejen las religiones de mentira, cristianas religiones de mentira. Ahora, en el verso primero del capítulo 12 Romanos dice lo siguiente, veamos lo que nos dice la Biblia, nos dice Dios a través de sus apóstoles, y que el Espíritu Santo nos lo confirma y nos lo coloca en nuestro corazón. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es vuestro culto racional. Verso 2. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es muy agradable y que es muy perfecta. Dice el apóstol Pablo, estos 2 versos son claves para que partamos de esta doctrina, de esta enseñanza, de por qué nosotros tenemos que escapar del mundo, pelear contra los deseos de este mundo, y que tenemos que estarlo haciendo renovando el entendimiento de la verdad de Dios en nosotros para que podamos hacerlo. Miren, en el verso 1 dice Pablo, primero ruega a la iglesia Pablo, porque sabe que este es un ayo muy fuerte, sabe que esta es una tentación muy fuerte para los cristianos, y sabe que esta es una herramienta muy útil por Satanás, o muy útil en la circunstancia natural del creyente, que pueden caer regularmente, o podemos caer regularmente, si no conocemos espiritualmente la verdad de Dios profundamente, y si no nos aferramos a ella con valor y con determinación, con dominio propio, porque entonces estaremos inmersos todavía en las prácticas del viejo ser, que nada más denotan que estamos en riesgo en nuestra salvación. Entonces dice aquí el hermano, les rogaba a Pablo porque veía la importancia de este tema y de esta circunstancia, y menciona las misericordias de Dios, porque él sabe que gracias a las misericordias de Dios, como dice el salmista, que son nuevas cada mañana y que son más altas que los mismos cielos sus misericordias, él sabía que por las misericordias de Dios nada más un creyente sobrevive día tras día, porque un creyente fallamos mucho cuando estamos iniciando el camino en Dios, en Cristo. Cuando nos convertimos todavía tenemos algunos malos hábitos humanos, y algunos de esos son pecaminosos y que nos hacen estar fallando a la ley moral de Dios, ofendiendo a Dios, y que nosotros nos entristece mucho. En lo que vamos creciendo, Dios nos va dando victoria en cada una de esas áreas, y nosotros vemos el fruto de justicia de Cristo en nosotros, y nos gozamos mucho de ver cómo Dios nos lleva de gloria en gloria a la imagen de su Hijo, cada vez siendo mejores cristianos, mejores hijos de la luz, mejores embajadores de Jesucristo aquí en la tierra. Y no es por emociones, sino es por un crecimiento espiritual que solo lo otorga mismo Dios a quienes nos sometemos a Él y le amamos en verdad, y lo buscamos en espíritu y en verdad, y nos llenamos de Él para llenarnos de su gracia, y nos llenamos de su palabra para llenarnos de su verdad, y poder así combatir cada día contra las tentaciones de este mundo y del pecado, y no caer otra vez en errores. Entonces, por eso dice aquí que tenemos que presentar los cuerpos físicos en un sacrificio vivo. Es decir, mi boca tiene que ser solo para darle gloria a Dios, para bendecir a mis prójimos, así me estén atacando, así me estén levantando falso testimonio, así sea lo que sea en contra de mí. El testimonio de estar yo en la verdad es que yo no voy a hablar lo mismo que ellos, yo no les voy a contestar igual, así se lo merezcan, según la filosofía humana, así yo no voy a defenderme según la justicia de los hombres, sino la justicia de Dios es que yo
los sea bendiciendo con mi boca, que salga lo que hay fruto de mi corazón, que es Cristo, y salgan palabras buenas, palabra que edifique. Porque también hay un proverbio que dice que con la respuesta pasible quita la ira, hace que huya la ira de en medio, y que nosotros no podemos volvernos como los necios y contestarles igual, porque seríamos igual que ellos de necios. Entonces tenemos que bendecirlos, no por ese principio, sino el principio de Proverbios de no ser necios es para que nos demos cuenta de que si estamos bien o no en la verdad. Pero tenemos que bendecir con nuestra boca, edificarlos con nuestra respuesta, glorificar a Cristo con ella, y que ellos puedan detectar que realmente tenemos a Dios. Y esto de detectar es que no nos hagamos un propósito de hacerlo siempre, porque no es porque nos esforcemos con nuestras fuerzas. Debe ser un fruto natural de nuestra vida, teniendo una buena relación con Dios y caminando en su verdad. Pero ese fruto no es posible si no estamos llenos de Dios. Entonces no es con nuestras fuerzas que podemos contestar así, de manera que podamos bendecirlos. Dice, porque me estoy hablando nada más en uno de los miembros, que es la boca, pero tenemos que usar todos los miembros de nuestro cuerpo, las manos, que sean usadas solo para santidad, no para golpear, no para estirar, no para hacer señales malas, no para cosas equivocadas, en acciones equivocadas, morales, tampoco nuestros pies para apresurarnos a ir a lugares que no le agradan a Dios, o para hacer acciones que no son correctas de un hijo de Dios. Cualquier miembro de nuestro cuerpo, nuestros ojos, qué es lo que estamos mirando, qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos probando, qué es lo que estamos, cuál es el ambiente que estamos nosotros habitando y procurando, si es estar en las cosas que agradan a Dios o no. Y también obviamente todos nuestros órganos sexuales usados hasta el matrimonio como Dios lo demanda y como nosotros nos conviene para vivir sin problemas espirituales y para vivir en bendición. Entonces, ahí donde entra ya la relevancia del segundo texto que dice, el segundo versículo de este texto que dice, para que tú logres vivir santo y seas agradable a Dios y sea un sacrificio vivo, necesitas que no te conformes a este siglo. O sea, necesitas estar peleando con la filosofía que te bombardean en las universidades, en las escuelas, las filosofías que en el gobierno te bombardean, las que los canales de televisión te bombardean con las novelas, los programas de acción, los programas de comedia, todas esas tonterías. Tienes que estar huyendo de eso. No te conformes a lo que la gente ve normalmente en la televisión, porque eso te lo va a lastimar, te contamina tu alma, te contamina tu entendimiento y te va a hacer prisionero del error. Tienes que transformar tu forma de entender, de vivir, tu forma de conocer la verdad. Tienes que transformar tu manera, de pensar, de hablar, de vivir. Y la única manera, dice aquí el verso 2, es renovando el entendimiento. O sea, el entendimiento que teníamos de Dios, Dios no lo va a renovar. El entendimiento que teníamos de cómo ver la televisión, Dios no lo va a renovar. Del cine, Dios no lo va a renovar. De las conversaciones, de la universidad, de las filosofías de pensamiento humano, Dios no lo va a revelar. Entonces, así es como comprobaremos cuál es la voluntad perfecta de Dios, que es agradable y que es perfecta para nosotros. Continuando con esta dirección de esta enseñanza, tenemos que irnos a Tito, capítulo 3:5, para hablar de esta renovación que Dios hace en nosotros. Y en este versículo de Tito 3:5, el apóstol Pablo nos revela, el Espíritu Santo, cómo nos salvó Dios para hacernos una renovación. Y primero nos hizo un lavamiento con la sangre de Cristo. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, por más buenos que nosotros éramos en el mundo, nobles, ayudando a los pobres, por más obras buenas que hicimos, eso no nos da oportunidad de ir al cielo al morir, sino aceptar la obra de Jesucristo en la cruz es la única manera que nosotros podemos recibir salvación. O sea, aceptarlo por Señor, someternos a Él como nuestro Señor, como nuestro Redentor. Aceptarlo es lo que Dios hace, que nosotros ponga su espíritu y nos acepte en su familia y nos regale gratis la salvación, porque nosotros en nuestra vida natural, en una área o en otra fallamos, no somos perfectos en todas las áreas, aunque en unas seamos muy buenos, en otras fallamos a Dios. Necesitamos todos recibir a Cristo, todo ser humano necesita la redención. Nadie se va a salvar por noble, sino se va a salvar por estar en Cristo nada más. Entonces, que nos salvó por su misericordia, porque nos regaló gratis todo esto. Pero dice aquí cómo se manifestó esa salvación, por el lavamiento de la regeneración. Dice que la sangre de Cristo nos lava y crea un nuevo ser, una nueva criatura, nos regenera. O sea,
La forma en que Dios nos creó cuando fuimos bebés, sin pecado, naturales, bien, y que nos fuimos contaminando con el pecado porque nacimos lejos de Dios por Adán y Eva, el pecado que ellos cometieron, tenemos la herencia de vivir sin Dios al nacer. Necesitábamos entregarnos y recibir a Cristo en un momento de nuestro crecimiento de niños, adolescentes, más tardar jóvenes, y los que Dios tiene misericordia hasta adultos y tercera edad, aquellos que Dios todavía tiene más misericordia, porque toda su vida nunca lo hicieron, y que tienen la oportunidad de hacerlo. Muchos no lo han tenido ni la tendrán, porque no han querido escuchar el mensaje, pero ese lavamiento de la regeneración es donde hace que nazcamos del Espíritu, que nacemos en un nuevo ser. Nos pone un corazón nuevo, vaya, aunque seamos las mismas personas en el sentido natural y físico, en el interior sí hace una renovación, hace una regeneración. Y luego dice que hay una renovación en el Espíritu Santo. Esa renovación en el Espíritu Santo, acá en Romanos acabamos de leer que nos debe de transformar, para no caer presos de este siglo o de este mundo, en nuestro entendimiento. Entonces el único que nos puede cambiar nuestro entendimiento es el Espíritu Santo. Aquí nos lo está diciendo Tito. El Espíritu Santo es el único que cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender. Por eso mismo dice 1 Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo, que el único que hemos recibido de Cristo es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y que Él es el único que nos puede revelar la palabra, el único que nos la puede acomodar en nuestro espíritu, el único que nos puede dar entendimiento para que ningún falso apóstol, falso profeta, falso maestro, religión cristiana falsa nos confundan. Y no necesitamos que otro hombre nos la enseñe, el mismo Espíritu Santo nos la enseña, independientemente que Él haya puesto maestros y pastores al frente para que nos den profundidades de las mismas enseñanzas que el Espíritu nos da en lo personal en la lectura y nos la confirma allá con los pastores y con los maestros, para darnos todavía más misterios profundos del mismo tema que nos sigue hablando el Espíritu, pero ya doctrinalmente más profundo en la congregación, lo que en lo personal estuvimos creciendo nosotros, hasta que llegamos a ser maduros y tenemos el mismo entendimiento grande como los pastores y los maestros todos, o sea, un entendimiento profundo, fuerte, cristianos maduros. Ahora, Efesios 4:22, sobre esta dirección de la renovación, ya sabemos que es en el Espíritu y es con el entendimiento. Dice Pablo en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense ya del viejo hombre, que está viciado conforme a deseos engañosos, y renueven, y hay que renovar en el espíritu de vuestra mente, para que puedan vestirse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Aquí nos da otra pista Pablo, nos dice, tú tienes que hacer el esfuerzo. Por eso en Romanos 12 decía Pablo que tenemos que hacer un sacrificio vivo, porque ese es nuestro culto racional, inteligencia espiritual entendido, que es como agradamos a Dios y le ofrecemos todo el día alabanza a Dios, haciendo una vida de santidad en toda nuestra manera de vivir, en todos los lugares, y que de esa manera tenemos que pelear, no conformarnos a este siglo. Entonces ya nos dijo que la renovación es por el Espíritu Santo. Ahora aquí nos dice que la renovación debe ser en nuestra mente, en el espíritu de nuestra mente. Por eso entendemos que solo el Espíritu Santo puede, ahí en nuestra mente, que nuestra mente es parte del alma, nuestra mente es espiritual, es donde el Espíritu Santo está obrando y nos está ayudando a ser renovados en todo nuestro entendimiento de la verdad de Dios contra la verdad del mundo, para ver cómo estuvimos engañados tanto tiempo antes de conocer a Cristo. Así nos hayamos convertido a los 40, a los 50, a los 60 años, hayamos sido de religión cristiana toda la vida, pero bien perdidos en pecados, porque los sacramentos no te dan vida. Ya cuando conocemos a Dios en el Espíritu, Él nos renueva la mente. Y entonces podemos ya con esa renovación que nos da con su entendimiento, con su verdad, a través de su Espíritu, nos podemos estar vistiendo todos los días a la imagen de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos ahora viviendo en la justicia que de Dios le agrada, en la de Dios, en la santidad que produce la verdad. La verdad de Dios produce justicia y la verdad de Dios produce santidad. Si yo estoy en una iglesia cristiana de sacramentos, me producen, no es justicia, es injusticia lo que están enseñando ahí, y no producen santidad, producen impurezas, producen iniquidad, porque están adorando imágenes y porque están creyendo que los sacramentos tienen poder para salvar y para sanar y para cambiar. Entonces, como están en mentira, no en verdad, entonces, y no es justicia, es injusticia, están deteniendo la verdad con injusticia ahí, no crecen en santidad, porque no están recibiendo la verdad, no están recibiendo a Cristo con los sacramentos, no están recibiendo a Cristo con las palabras que se predican ahí de mentira, aunque usen la misma Biblia y los mismos pasajes, tienen una teología totalmente perversa,
que no se dan cuenta, creen ellos que son la verdadera. Por eso vemos el mal fruto en los millones de familias de esa religión destruidas, como lo fue en mi caso, en mi persona, porque yo también creía en Jesús y creía en todos esos sacramentos. Bendito Dios que ahora lo conozco en espíritu y en verdad, y sé lo que es esto de vivir en su justicia y en su santidad a través del conocimiento de su verdad, que su espíritu nos va renovando en nuestra mente. Por eso ya por último en el texto inferior dice Colosenses 3:10, que tenemos que revestirnos de ese nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, que es Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces nos confirma aquí Pablo que Dios nos renueva a través del Espíritu Santo el entendimiento que está en nuestra mente, y que solo sucede a través de que nosotros nos esforzamos haciendo un sacrificio vivo, no cayendo cautivos en este mundo, y no lo hacemos cuando estamos llenos de su verdad, porque vivimos más en la justicia de Dios y más en la santidad de Dios, a través de poner por obra su palabra de verdad en lugar de los principios y filosofías de este mundo, pero que nosotros iremos avanzando en esa santidad y en esa justicia en la medida que dejemos que el Espíritu Santo, a través de la lectura de la Biblia y de ponerla por obra, vayamos renovando el conocimiento pleno de su palabra, de su verdad. Entonces, imagínense en la religión cristiana católica, desde el siglo IV de Constantino hasta 1961, con el Papa Juan XXIII, fue el que ya permitió que todos los católicos volvieran a leer la Biblia. 17 siglos les prohibieron leer la Biblia en esa religión. ¿Cómo iban a crecer en el conocimiento de la verdad? ¿Cómo el Espíritu Santo les iba a renovar la mente para que ya no dijeran maldiciones, ni tomaran, ni estuvieran en los antros, ni en las pachangas, ni en las fiestas, ni en los bailes sexuales que andan ahorita todos esos bautizados y confirmados, pero bien perdidos, creyendo en Jesús, pero bien perdidos, creyendo en el Espíritu Santo, pero bien perdidos, como yo lo estuve, por el engaño de falsas religiones que los ha engañado Satanás a través de siglos, y que por eso Dios está hablando en este tiempo para que escape la gente de falsas doctrinas. Si su vida está todavía en pecado, no se confíen en su religión. Necesitan vivir en santidad y necesitan vivir conforme a la verdad de Dios, no conforme a los catecismos de la religión, ni conforme a la religión, sino conforme a la verdad de Dios que está en la Biblia, que Él dejó a sus santos judíos y apóstoles escogidos para que nos la dejaran escrita, y su espíritu la coloca en nuestro espíritu. Si no tenemos puras creencias religiosas que nos mantienen en el error y que da testimonio a nuestra propia vida llena de pecado, que nunca podemos vencer los pecados. Siempre estamos murmurando, siempre estamos viendo ahí las novelas llenas de adulterio, de desnudez, de fornicación, de maledicencia, de venganza, de odio, y ahí están en la televisión y van a misa. No. Dios transforma todo esto para que este mundo ya no nos atraiga, para que este mundo ya no nos convenza, para que este mundo ya no nos engañe. Pero necesitamos tener a Dios en espíritu y en verdad, y Él mismo nos pone su verdad y nos llega hasta conocimiento pleno para poder entonces. Por eso vemos en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en ese libro de Jacobo, capítulo 4, que habla sobre la amistad que hay con el mundo de los cristianos que no han querido entender que no deben de someterse a este siglo, que es lo que estamos viendo, que necesitamos la renovación de nuestra mente en el conocimiento pleno. Y habla aquí Santiago, sobre el capítulo 4, verso 1, lo siguiente: que es el fruto de los cristianos que le llamamos carnales, o los cristianos que le llamamos mundanos, que un día nacieron en Cristo, sí, pero jamás caminaron con Él, siguen todavía prisioneros de este mundo. Y entonces dice 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿Acaso no es de sus pasiones, las cuales combaten en los miembros suyos? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden, y si piden no reciben porque piden mal, porque piden para gastar en los deleites vuestros. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad de este mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo de este mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano que el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en ustedes no los anhela celosamente? Pero Él le va a dar mayor gracia al que sea humilde. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, para que así puedan resistir al diablo, para que Él huya de ustedes y no los esté tentando con cosas de este mundo. Dice aquí Santiago que el fruto de un cristiano carnalito, mundanito,
porque no ha renovado su entendimiento con el conocimiento pleno de las Escrituras en su mente, es precisamente porque no ha dejado este mundo y sigue metido en este mundo, en las filosofías de este mundo, en las atracciones pecaminosas de este mundo, en los deleites de la carne de este mundo, y que por eso se manifiesta en el fruto de que hay pleitos, envidias, murmuraciones, divisiones en la iglesia. Son cristianos que no son aprobados por Dios, son cristianos malos, de pésimos testimonios, que en el libro de Mateo, en el capítulo 23, dice nuestro Señor Jesucristo, que Él primero va a mandar a sus ángeles para que recojan a los que dentro de su reino, que ya estaban salvos, sirvieron de tropiezo y que siguieron cometiendo iniquidades y pecado como si no fueran del Espíritu Santo, no renovaron su conocimiento y su entendimiento, no fueron santos, que a esos primero los va a meter al infierno para que se quemen en lo más profundo del infierno, por cuanto conocieron la verdad y despreciaron la gracia de Dios y la sangre de Cristo. A esos primeros va a condenar Dios, dice. Entonces, por eso vemos cristianos mundanos que la gente se decepciona, dice, mira, eso dice que están en la verdad y están igual. Pero bueno, lamentablemente sí los hay, por eso nosotros no seguimos a los hombres, seguimos a Dios. Es algo espiritual que solo puedes hacer si estás en Cristo, por eso hay que entregarse primero para que veas que esto es verdad. Entonces por eso dice que hay envidias, hay avaricias, hay todos los problemas del viejo ser en un cristiano que una vez aceptó a Cristo pero jamás ha caminado con Él, entonces no permanece en Cristo firme, no lleva fruto de justicia y de santidad, y sus obras lo demuestran, su vida lo demuestran, no es una buena luminaria en el mundo, por eso en su trabajo no habla de Cristo, por eso en su oficina no habla de Cristo, por eso en su escuela no habla de Cristo, porque le van a decir, pues primero conviértete tú, y luego nos quieras convertir a nosotros. Pues sabe bien que le van a decir así, se va a burlar el diablo de ellos, por eso no predican la palabra a ningún lado. Entonces dice que por eso también piden, y no les va a dar porque quieren para deleites, o sea, en la intención de sus corazones están equivocadas hasta la manera de pedirle a Dios cosas. Y el problema es, dice aquí, que porque están adulterando la relación, de una forma espiritual, la relación con Dios se está adulterando al amar más a este mundo que a Dios, al seguir prisionero de los deleites de este mundo que Dios. Entonces, dice que la actitud que tienen estas personas es de soberbia, dice al final en el verso 7, son soberbios, y que Dios así jamás los va a levantar, jamás les va a dar para renovación, para que crezcan en la verdad, si no se humillan, si no reconocen que están muertos en pecado, si no reconocen que siguen con prácticas de pecado amando este mundo, si no son sinceros consigo mismo y con Dios, cuando se postran delante de Dios, Dios no les va a ayudar, porque los va a alejar si siguen siendo de soberbios, diciendo yo ya soy salvo porque soy bautista, yo ya soy salvo porque soy pentecostés, yo ya soy salvo porque un día lo conocí y he orado y sanan los enfermos, yo ya soy salvo, y son orgullosos, soberbios. Dice Dios que los tiene lejos, y que al que se humille, independientemente sea lo que sea, y le busque a Dios y diga y reconozca que todavía tiene debilidades morales que perfeccionar, a esos Dios va a ayudarles para que se sigan perfeccionando y que sigan huyendo de las tentaciones de este mundo. Dios les va a ayudar. Y esto lo aplicamos en esta parábola de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, ya para terminar con estos textos. En Lucas capítulo 8, versículo 14, hablando y explicando a nuestro Señor Jesucristo de la parábola del sembrador, donde la semilla era la palabra de Dios, y había 4 escenarios donde la palabra se puede dar fruto, o 3 escenarios que de los 4 uno se daba fruto en la buena tierra, y los otros 3 había riesgo de que se perdiera la palabra de Dios, no hubiera renovación del entendimiento y no hubiera crecimiento espiritual, con lo tanto no había salvación y seguían prisioneros de este mundo. Y lo usa cuando el que cayó en espinos la semilla, dice aquí en el 8:14 de Lucas, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra el domingo o el día del culto, la oyen y se van gozosos con la palabra en el corazón, pero rápidamente esa palabra es ahogada por los afanes y por las riquezas y por los placeres de esta vida. Los placeres de esta vida metemos todo lo atractivo que le gusta a la televisión, el internet, el mundo, las cosas pecaminosas de este mundo que son prohibidas para un cristiano, y los afanes, el que están afanados y afanados que no van al culto, no leen la Biblia, no oran, para hacer riquezas, para hacer dinero, precisamente para disfrutar los placeres de esta vida. Es un desorden de en lugar de buscar primero su reino y su justicia y dejar que Dios nos añada lo que cada etapa de nuestro crecimiento ya puede darnos sin riesgo de nuestra salvación, que no nos vayamos a perder, vamos, con las mismas bendiciones. Entonces, como ya vamos creciendo, nos va dando las bendiciones a como vayamos madurando, Él nos va añadiendo además lo que necesitemos. Entonces no pueden llevar fruto. Él toma como espinos
en donde están ubicados estos cristianos nacidos de nuevo en alguna vez, porque están afanados con sus negocios, con sus dineros, con sus trabajos, con 2, 3 trabajos, y no oran, no ayunan, no leen, no se congregan de forma disciplinada, constante, ferviente, para ir creciendo en la renovación del entendimiento, para que Cristo los transforme y no sean uno más metidos en el mundo. Es más, hay iglesias completas que el mundo lo han metido a la iglesia. Hay iglesias cristianas evangélicas que nacieron en el Espíritu Santo y han metido el mundo a la iglesia. No solamente 1 o 2 se salió al mundo y andan leyendo ahí los domingos, no. Todo el mundo lo han metido a las iglesias. Y eso es terrible, desde el pastores hasta la oveja última, vienen mundanalizados. Y es terrible. Claro, usando dones del Señor, usando el don de la sabiduría y de la enseñanza, o sea, buenos para hablar, buenos para predicar, buenos para hablar de pasajes bíblicos, pero pésimos para aplicar la santidad de Dios y la verdad de Dios en sus vidas, viviendo para la gloria de Dios. Y es terrible, por eso tenemos que huir. Y ya por último, en Lucas 21:34 nos dice nuestro Señor: mirad también por ustedes mismos que sus corazones no se vayan a cargar de glotonería, ni de embriaguez, ni de los afanes de esta vida, y no vaya a venir de repente sobre vosotros aquel día. Está hablando del día que Jesucristo regresó, que va a regresar, dice, no, porque va a llegar como sorpresa. Dice el 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. O sea, va a ser repentino, nadie va a tener la advertencia de que ya llegó Cristo, va a ser de inmediato. Dice 36, velad, pues en todo tiempo orando para que seas tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que van a venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice Cristo: ya les dije que los afanes de esta vida, las riquezas y los placeres de esta vida no les van a hacer que lleven fruto ni se renueven su entendimiento y que sigan prisioneros de este mundo, con las filosofías de este mundo y las atracciones de este mundo y de la carne. Son cristianos, bueno, tengan cuidado, dice, porque si están llenos de glotonería, o sea, estás come y come mundo y diversión mundana, y si estás lleno de embriaguez, puro jaja, jijiji de este mundo pecaminoso, las novelitas, las películas de acción, y tontería y media que te está divirtiendo, que nada más contaminan tu alma y tu espíritu para que oscurezca la verdad de Cristo en ti, y sigues afanado en esta vida para gozar de los placeres de esta vida, afanándote en hacerte rico, afanándote en tener más y más, en lugar de buscar primero la gloria de Dios, las riquezas espirituales de Cristo y el crecimiento en Cristo. Dice, bueno, pues te va a llegar de repente mi día, ya sea que mueras de repente, o ya sea que yo venga, y te vas a llevar la sorpresa que jamás quisiste llevarte. El crujir y llorar de dientes, el llorar y crujir de dientes, por la eternidad. Y eso es lamentable. Y como hemos visto, Dios es muy claro en todos estos pasajes, que nosotros como cristianos tenemos que estarnos cuidando con las atracciones de este mundo, porque Satanás es muy sutil, es muy capaz de convencernos en las áreas que somos débiles dentro de este mundo, y por eso tenemos que estarnos renovando nuestra mente con la verdad y fortaleciéndonos en la oración con la gracia de Dios para combatir al maligno, para combatir las tentaciones de nuestra carne, el pecado que mora en nosotros, que es un monstruo que está dormido en nosotros, pero ahí está, y que en el momento que nos hacemos amigos del mundo lo despertamos y caemos en prácticas como el viejo ser, que nada más estamos desagradando a Dios, entristeciendo al Espíritu Santo y confirmando que vamos para la perdición eterna en lugar de la salvación eterna. Muy bien, hasta aquí llegamos, hermanos. Dios les bendiga, hasta la próxima.